Saludos estudiantes, soy el doctor Salvador Ávila Batista, doctor en medicina, especialista de segundo grado en bioquímica clínica, con categoría docente de profesor titular y doctorado en ciencias médicas. Voy a dedicar unos minutos a hablar con ustedes en relación con el proceso de lipogénesis. Se define a la lipogénesis como el proceso que permite formar triacilgliceroles a partir de moléculas de acetilcoenzima A. Este proceso tiene lugar en el citoplasma de los adipocitos. Para que este proceso tenga lugar, es necesario que existan moléculas de acetilcoenzima A en el citoplasma. Pero conocemos que la formación de acetilcoenzima A se realiza a partir de piruvato dentro de la mitocondria por acción de la enzima piruvato deshidrogenasa. Entonces, como la membrana de las mitocondrias no permite el paso de los ésteres de la coenzima A, es necesario que las moléculas de acetilcoenzima A reaccionen con el oxalacetato para formar citrato en presencia de la enzima citrato sintasa que conocimos ya en el ciclo de Krebs. El citrato atraviesa la membrana de las mitocondrias y sale al citoplasma, y aquí es transformado por la ATP citratoliasa, que utilizando al ATP como cofactor se descompone nuevamente en oxalacetato y moléculas de acetilcoenzima A. De esta manera ya llegó el acetilcoenzima A al citoplasma para ser utilizado en los procesos de biosíntesis de ácidos grasos que describiremos después. Ahora, el oxalacetato se transforma aquí en el citoplasma en malato por acción de la malato deshidrogenasa citoplasmática que consume NAD reducido y lo oxida, y el malato obtenido por la enzima málica utilizando el NAD-fosfato oxidado que pasa a ser NAD-fosfato reducido y eliminando CO2 como resultado de una descarboxilación, queda convertido entonces el malato en piruvato. Piruvato que puede entrar nuevamente a la mitocondria para continuar el proceso. Esta reacción de la enzima málica es considerablemente importante puesto que es una fuente citoplasmática de NAD-fosfato reducido que puede ser utilizado en la biosíntesis de ácidos grasos, en la biosíntesis del colesterol u otros procesos que lo necesiten. Pasamos entonces a analizar cómo ocurre la biosíntesis de ácidos grasos. La molécula de acetilcoenzima A que llegó al citoplasma bajo la acción de la enzima acetilcoenzima A carboxilasa es carboxilada utilizando como cofactor a la biotina o vitamina H en presencia de ATP que se hidroliza a ADP más fosfato para formar el malonilcoenzima A que va a ser el donador de los dos átomos de carbono que aporta el malonilcoenzima A a la biosíntesis de ácidos grasos. Aquí ocurre un proceso considerablemente largo y complejo que no vamos a describir y que es catalizada por la sintetasa de ácidos grasos. En este proceso, de manera consecutiva, se van a ir realizando transformaciones que llevan a la utilización de 14 NAD-fosfatos reducidos que se oxidan, de 7 moléculas de dióxido de carbono que son incorporadas, 6 moléculas de ATP hidrolizadas, ADP más fosfato, y además la eliminación de 8 moléculas de coenzima A. Como resultado de todo este proceso, se forma el producto final de la biosíntesis de ácidos grasos, que es el ácido palmítico, que tiene 16 átomos de carbono. Este proceso se encuentra regulado por la enzima acetilcoenzima A carboxilasa. Esta enzima es activada por el citrato
y la hormona insulina, y es inhibido por los acilcoenzima A de cadena larga, es decir, aquellos que tienen más de 10 átomos de carbono, el glucagón y la epinefrina. Entonces podemos plantearnos que este proceso ocurre cuando estamos en estado de hiperglucemia, ya que la insulina se libera en esas condiciones, y se frena también en estado de hipoglucemia o en estado de estrés. Ahora, el ácido palmítico obtenido en este proceso tiene 16 carbonos, pero el organismo puede requerir de ácidos de mayor longitud o que no sean saturados como este, sino ácidos grasos insaturados. Por eso existen los llamados procesos complementarios a la biosíntesis de ácidos grasos que vamos a describir a continuación. Dentro de estos procesos se encuentra la elongación de ácidos grasos que tiene lugar en el retículo endoplasmático liso. Aquí una molécula de acilcoenzima A, es decir, un ácido graso activado, reacciona con el malonilcoenzima A, que ya sabemos que procede del acetilcoenzima A, es decir, que en última instancia el precursor del proceso de alargamiento de ácidos grasos es la molécula de acetilcoenzima A que da lugar al malonilcoenzima A al reaccionar con dióxido de carbono. Aquí están marcados en la molécula de malonilcoenzima A los dos carbonos que van a alargar al ácido graso. Se produce el proceso, un proceso cíclico catalizado por el sistema de la ácido graso elongasa. Esta enzima, utilizando NADH-fosfato reducido y liberando dióxido de carbono, agua y coenzima A en múltiples pasos sucesivos, logra unir estos carbonos al acilcoenzima A original que teníamos en el proceso. Y como ustedes ven, queda entonces un acilcoenzima A aumentado en 2 átomos de carbono. Si se requiriera aumentar la longitud del ácido graso, pues este acilcoenzima A se incorpora nuevamente al proceso, se le agrega malonilcoenzima A, crece en 2 átomos de carbono y así dará tantas vueltas como sean necesarias para ir alargando el ácido graso. Existe otro proceso complementario, que es la desaturación oxidativa. La desaturación oxidativa de ácidos grasos nos permite introducir dobles enlaces en los ácidos grasos. Sin embargo, este proceso tiene una limitación, y es que no puede introducir dobles enlaces más allá del carbono 9. Por tanto, habrá ácidos grasos que nuestro organismo no puede sintetizar. Esos ácidos grasos que no podemos sintetizar se conocen como ácidos grasos esenciales. Ellos son el ácido linoleico y el ácido linolénico, ácidos grasos de 18 carbonos. Estos ácidos grasos estamos obligados a recibirlos a través de la dieta y están presentes en pescados azules como las sardinas o el atún y en semillas como cacahuates, pistaches, almendras, nueces. El proceso de lipogénesis como tal consiste en la formación de triacilgliceroles y puede hacerse partiendo de precursores ya formados como son los ácidos grasos y el glicerol que recibimos a través de la dieta, o también se puede hacer una síntesis de novo partiendo de glucosa, que es en la que vamos a centrar nuestra atención. Recordemos que durante el proceso de glucólisis, la glucosa se convierte en piruvato, en 2 moléculas de piruvato, pero en su primera etapa produce las 2 triosas y una de ellas es la dihidroxiacetona fosfato. Esta dihidroxiacetona fosfato es utilizada en el proceso de lipogénesis
ya que bajo la acción de la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa se reduce con los elementos de reducción que aporta el NAD reducido, que se oxida, y se transforma en glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato tiene que ser unido a ácidos grasos que también pueden ser obtenidos a partir de la glucosa, ya que el piruvato, por acción de la piruvato deshidrogenasa, se descarboxila y se convierte en acetilcoenzima A. Y como habíamos visto ya, el acetilcoenzima A es precursor en el proceso de biosíntesis de ácidos grasos que permite formar ácidos grasos. Ahora, estos ácidos grasos, el más grande de ellos es el ácido palmítico obtenido en este proceso, va a ser activado por acción de la tioquinasa uniéndolo a la coenzima A para formar moléculas de acilcoenzima A. Si el ácido graso no está activado, no puede ser utilizado en el metabolismo. Disponemos de tantos acilcoenzima A como necesitemos, por lo tanto aquí vamos a usar dos moléculas de acilcoenzima A que liberan las dos coenzima A y se unen al glicerol 3-fosfato para formar la molécula de ácido fosfatídico. Si recordamos, el ácido fosfatídico está formado por dos ácidos grasos, glicerol y fosfato. Existe una enzima, la fosfatidilfosfatasa, que retira el fosfato y por lo tanto nos deja solamente dos moléculas de ácidos grasos unidos al glicerol. Esto es un diacilglicerol. ¿Pero qué le falta al diacilglicerol para hacer triacilglicerol? Pues otra molécula de ácido graso. Esa molécula de ácido graso entra en forma activada, es decir, en forma de acilcoenzima A, desprende la coenzima A y al agregarse por la acción de la aciltransferasa al diacilglicerol se forma el triacilglicerol. Con esto queda demostrado que si una persona ingiere cantidades excesivas de glucosa, pues sencillamente el resto que no puede almacenar en forma de glucógeno pasará al tejido adiposo para convertirse en grasas, que son los triacilgliceroles. Este proceso se encuentra regulado. La enzima fosfatidilfosfatasa controla el proceso y es estimulada por la insulina. Pero recordemos que hay un punto de control importante también aquí, radicado en la biosíntesis de ácidos grasos, donde está la acetilcoenzima A carboxilasa, que acabamos de describir, y que se considera que es el punto de control más importante que tiene el proceso de lipogénesis. Con esto llegamos al final de nuestra presentación. Esperamos que haya sido de utilidad y nos despedimos hasta la próxima oportunidad.